Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del webinar correspondiente al módulo 1 sobre principios básicos de comunicaciones satelitales. En esta segunda sesión la idea un poco es trabajar los temas que ustedes han venido revisando en el módulo 1, en el material de estudio, en el foro interactivo y en todo el material que han podido estar leyendo, ¿no? Complementando con el video que quedó grabado en el webinar, la primera sesión. Entonces, la idea un poco es aclarar las dudas de ustedes. Ya he visto el trabajo que han venido haciendo algunos respondiendo la información de los foros de debate. Hay buenas propuestas, buenas informaciones ahí, buenas respuestas. Yo les he tratado de dar el feedback en lo que pueda. Y bueno, la idea un poco es trabajar con ustedes ahorita en esta sesión, en cualquier duda que puedan tener para eh, seguir seguir la siguiente semana y que puedan trabajar ahorita el fin de semana o a partir de hoy. Creo que es que está disponible el foro, el examen, ¿no? El examen de selección simple. El examen de selección simple que de cada módulo es, para que sepan, es basado en lo que vemos en el material y algunos tips que les doy yo en el webinar. Ahí les coloco algunas informaciones para que puedan trabajar tomarla en cuenta para el foro, para los foros de debate y para el examen. Entonces, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta que puedan a la que se hayan encontrado en alguno de la lectura del material, en alguno de los webinars. Si tienen alguna pregunta, me la pueden adelantar antes de arrancar. La idea de esta presentación de hoy no es repetir lo mismo que hablamos el lunes, arrancando la semana, sino complementar y dar seguimiento a las dudas que ustedes puedan tener. Yo puedo plantear algunas cosas de lo que vimos, pero en la medida que vayamos viendo, ustedes pueden irme interrumpiendo, ¿ok? Podemos hacer así. Aquí en la pantalla tienen lo que es básicamente el compendio de lo que es el módulo 1. Vimos el lunes en el webinar todo lo que fue el modelo del enlace de comunicaciones. Trabajamos el tema del segmento espacial, segmento terreno. Vimos lo de las estaciones terrenas en movimiento y hablamos un poco de lo que eran los fundamentos de las órbitas. Vimos los tipos de órbitas y sus características. ¿Ok? Hablamos un poco de esta imagen sobre los satélites geoestacionarios, los cuales están a 36.000 kilómetros en una caja imaginaria que tiene unas dimensiones de 75 kilómetros por 85 por 75. Entonces, esa caja imaginaria es bastante característica porque pueden haber incluso más de un satélite colocado en esa caja y administrado por el operador terrestre. Pues un operador puede tener en la posición orbital 75 grados oeste 3 satélites colocalizados y los cuales opera satisfactoriamente. Entonces, esas son algunas de las características de los satélites. Un poco esta diapositiva siempre es bastante típica porque a veces salen preguntas de ahí, ojo con esto, en cuanto al tema de el enlace de subida y el enlace de bajada. Tenemos un enlace de subida que va de la estación terrena al satélite, un enlace de bajada que va del satélite a la estación terrena que recibe, y que esa uplink trabaja en una banda de frecuencias, el downlink trabaja en otra banda de frecuencias, en otro segmento, mejor dicho, porque es la misma banda que denominamos, por ejemplo, banda C, banda KU, banda KA, pero entonces hay un segmento de frecuencias que va para el uplink y otro segmento que va para el downlink. Esto se hace con bandas de frecuencias distintas porque así se evitan interferencias, ¿ok? Entonces, vimos también un poco de los beneficios en general, características de lo que es los operadores satelitales tradicionalmente, los satélites de telecomunicaciones. Vimos que existe algo que se llama las estaciones terrenas en movimiento,
Estos son estaciones terrenas que están ubicadas en barcos, en cruceros, en aviones comerciales, etcétera, que se conectan directamente con los operadores, con el satélite geoestacionario. Entonces, estas estaciones terrenas en movimiento, hay bastante información que se ha colocado en el material de estudio y entonces, sobre todo que recientemente se han dado nuevas bandas de frecuencias en las conferencias mundiales para su operación. Ok, este tema del segmento espacial, vimos que, ¿a qué se refería? El segmento espacial, hablamos de que consistía del satélite propiamente y las estaciones de TTIC que se encargaban de mantener al satélite en su posición orbital nominal. Entonces, segmento espacial es constituido por el satélite y las estaciones de TTIC, seguimiento, telemetría y telemando. Eso es importante que fijen ese concepto ahí. Otro concepto importante que vimos era el relacionado con la carga útil. Vimos que el segmento espacial estaba constituido por varios subsistemas. Eso se lo mostré. Indicado que uno de los más importantes era la carga útil. Y la carga útil, ojo con esto, es todos los transpondedores, más el subsistema de antenas y el equipo, toda la circuitería electrónica que está asociada con la recepción y transmisión de las señales. O sea, señal que llega al satélite, se procesa en todo lo que es el sistema de antenas, los conversores, amplificadores, trasladadores de frecuencia y todo este conjunto de elementos es lo que se denomina carga útil. Ojo con esta información, es importante. Son preguntas de examen. Transpondedor es el conjunto de elementos, es lo que habíamos mencionado, que es el conjunto de circuitos del satélite que reciben, amplifican y conmutan frecuencias para transmitirlas de vuelta a tierra. Este es un bloque de transpondedor, ya lo vimos el lunes. Amplificador de ruido, trasladador de frecuencia, amplificador de potencia y el sistema de antenas. Les mencioné que existe un conjunto el satélite como tal es físicamente una plataforma o bus. Es el vehículo en el cual se fabrican, se le insertan todo lo que es los subsistemas que van a ser colocados en el satélite. Pues el satélite está constituido por varios subsistemas, como les mencioné, el sistema de carga útil, también está el sistema de energía, el de control de actitud, control térmico y el de TTIC. Todos esos subsistemas están en lo que se denomina, como ven en esta imagen, en el cuerpo del satélite, que se insertan todo lo que es prácticamente todos los elementos que que va a tener el satélite para trabajar durante 15 años en esa posición orbital en el caso de ser geoestacionario. ¿Okay? Les comenté también sobre el sistema de control de actitud. Este es uno de los sistemas muy importantes. Ojo, no hay que confundir este sistema de control de actitud con el sistema de TTIC. Son sistemas distintos. El sistema de control de actitud es el que permite que el satélite mantenga su orientación en el espacio. Un sistema que permite que el satélite esté estabilizado y orientado adecuadamente con todas sus antenas dirigidas desde su posición orbital con la orientación adecuada hacia tierra. Esto permite que las estaciones terrenas, en los telepuertos, en los edificios, en los aviones, en los barcos, etcétera, puedan dirigir su orientación de una manera estable hacia el satélite. Y esto se hace a través de unos elementos que se llaman sensores. Los sensores son los que permiten ver cómo está esa actitud propiamente dicha, son ópticos y mecánicos. Ellos permiten ver cómo está cualquier variación, giro o torque para arreglarlo. Y eso se arregla a través de los actuadores. Los actuadores o propulsores, que son los que le insertan, le imprimen unos chorros impulsivos que se utiliza también a través del combustible del satélite para darle ciertos giros o torques al satélite para que se mantenga
en esa orientación adecuada, pues. Entonces, este es un sistema muy importante. El sistema de control de altitud es distinto al sistema de TTIC. El sistema de TTIC, como les mencioné, es el que permite que el satélite esté en su posición orbital nominal, en su caja imaginaria, y entonces, como el satélite hay la tendencia por las fuerzas externas a moverse hacia, como indica en la caja, como indica la flecha aquí en la imagen, él tiende a moverse sentido oeste-este, entonces se le imprime un control de un desplazamiento para este oeste. Y como el satélite tiende a irse hacia arriba, hacia el norte, entonces se le imparte un componente de velocidad norte-sur para que se mantenga centrado propiamente, ¿no? Entonces no se salga de esa caja y pueda tener esa estabilidad ahí. Eso se hace desde estaciones como las que están en la imagen, que son estaciones de grandes dimensiones, con las cuales se controla ese satélite en esa órbita. ¿Ok? Luego vimos un concepto importante que es el de estaciones terrenas. Estaciones terrenas es, como indica aquí en el recuadro, son estaciones situadas en la superficie terrestre o en la parte principal de la atmósfera. ¿Ok? Entonces, porque no es simplemente las estaciones que están ubicadas en tierra físicamente o en los techos de los edificios, sino que el concepto involucra a ubicadas en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfera terrestre. ¿Qué implica eso? Eso incluye a las estaciones terrenas en movimiento. ¿Por qué? Porque están ubicadas en aviones, están ubicadas en el mar, en los barcos, cruceros, y entonces ese concepto de estaciones terrenas abarca todo ese tipo de estaciones, ubicadas en tierra, en mar, en aire, por eso se denomina parte principal de la atmósfera terrestre. ¿Okay? Con esas estaciones terrestres, terrenas, es que se establece comunicación con los satélites o estaciones espaciales y se comunican entre ellas, ya que una estación terrena transmite al satélite y recibe una otra estación terrena ubicada dentro de la huella de cobertura del satélite. Eso puede ser en esquema de malla, esquema en estrella. Esos esquemas y topologías la vamos a estar viendo la semana que viene, Dios mediante, para que ustedes manejen todo lo que son las topologías de redes satelitales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Más o menos aquí le estoy dando algunos tips para que salgan Sí, bien el... dos preguntas, don Jesús. Sí, díganme. Vea, tengo una pregunta que me deja la forma esa en el TTL, que el, 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 ¿cómo se llama? El satélite va bordeando y va ajustando la parte de la velocidad. Ajá. Y son dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una que es como en T y la otra que es con, con la parte de inercia. Bueno, me acuerdo que eran dos formas de hacerla. Sí, esta es una que va en forma de T y la otra va en autocorrección. Pero la pregunta aquí es, en ambos casos, él tiene su centro de gravedad y tiene sus gyros de impulso, o cómo lo hace desde el punto de vista como sistema inercial para mantener esa condición. En un caso viene en T directamente, eso me queda en claro, pero en el otro como que no, como no es en T, entonces lo hace por atracción, me imagino. Es que esa es la parte que no me queda, no, no me queda Sí, claro. sí, sí. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que usted menciona también, y está en el documento, que es de los 15 años que tarda el satélite. En esos 15 años, normalmente a esos satélites no se les da mantenimiento físico, ¿verdad? Porque yo hasta donde entendía, hay que ir o sea, lo que se hace son, una vez que ya se le hace el mantenimiento, es para desecharlo y poner otro satélite. Creo que sale mejor, más barato. Y entonces la pregunta aquí es, ¿y qué pasa si yo le diera el mantenimiento como se le hace a una aeronave y todo? ¿Podría llegar a 30 años el satélite o podría llegar a más tiempo? Pregunta. Sí, con respecto, gracias por tu pregunta. Con respecto a eso del tiempo de vida útil,
Recordemos que el elemento principal de la vida útil del satélite es el combustible, ¿ok? Sobre todo que el combustible es un tanque de una dimensión particular. Los satélites con grandes, ponte satélites basados en combustible de propulsión química, ellos trabajan 15 años porque tienen dimensiones. Un satélite puede estar 5 toneladas, 6 toneladas y el gran porcentaje de ese peso es el combustible. Y cuando el combustible, como eso lo utiliza para las maniobras, para los torques impulsivos, el TTIC, el control de actitud y lograr colocar el satélite en órbita, su órbita definitiva, ese combustible es finito y debido a eso es que se le da ese tiempo de vida útil de 15 años. Para el mantenimiento, hasta ahorita, como tal, no hay como decir, bueno, vamos a meter este carro en el taller, le coloco esto, le arreglo el motor, le arreglo la caja, le arreglo la parte eléctrica y él me sirve unos cuantos años más. Eso no es factible hasta ahora porque ya, claro, recuerda que el satélite está a 36.000 kilómetros y ahí hacer un mantenimiento ahí no es igual que si el satélite está en tierra, que es que se prepara completamente para lanzarlo y que no necesite más nada, pues. Entonces, actualmente lo que sí hay, que se está viendo, es una de las preguntas del foro, abordamos eso, los vehículos de extensión de misión, que son vehículos que tiene la gente de Space Logistics LLC, la gente que es una subsidiaria de Northrop Grumman Innovation System, y ellos trabajan por acoplamiento de esos satélites que están al final de su vida útil, que tienen o que han salido de órbita, y entonces lo que hacen es acoplarse a esos satélites y le dan 5 años más de vida útil. Esos sistemas de extensión de misión, vehículos de extensión de misión, hasta ahora son el MEB-1 y el MEB-2. Ellos tienen vida útil también de 15 años. Claro, ellos tienen módulos de propulsión eléctrica, tienen paneles solares, baterías. Esos módulos de los MEB, pesan 2 toneladas, casi 3 toneladas, pero ellos tienen 15 años de vida útil. Y entonces los clientes como Intelsat, CES, Eutelsat, operadores grandes, privados, los utilizan para reincorporar satélites que han tenido fuera de órbita, que se acoplen a ellos y les dan 5 años más de vida útil. Esa es la manera que hasta ahora se está utilizando para darle un poco más de vida útil a los satélites, pues. Porque a veces no es fácil darle 15 años más y cuando terminan 15 años de vida útil puede que entren en órbita inclinada, pero ya en órbita inclinada se requiere de sistemas terrenos más complejos porque como la curva que sigue un satélite en órbita inclinada no es un punto como cuando está geoestacionario, geosíncrono, sino que es una figura de Lissajous que parece un 8. Entonces las antenas terrenas tienen que tener esa capacidad de tracking para hacer seguimiento a un satélite en órbita inclinada. Pero normalmente son 15 años. Ahorita los operadores grandes están implementando los sistemas de extensión de visión para darle 5 años de vida útil. Y cuando se acaban esos 5 años, el vehículo de extensión de misión se aleja del satélite, lo coloca en órbita cementerio y se mueve hacia otro satélite que quiera acoplarse para extenderle su vida útil por 5 años más. Sí, ¿Okay? sí, muchas gracias. Más bien, y aprovechando eso, yo he escuchado de ese cementerio. ¿Usted podría explicarme un poquito más? Porque yo lo que entendía es que sí, pero y eso es material de desecho. ¿Y qué hacen con eso? Sí, no, esa es una de las grandes cosas que tradicionalmente, el órbita cementerio significa satélites o desechos de cohetes o naves espaciales que se encuentran en una órbita exterior a la geoestacionaria, por encima de ella, en el cual el satélite cuando ya está fin de su vida útil, que no tiene ya operatividad, con el poco combustible, que también es el tema combustible, dejar un poco al final para poder lograr una propulsión suficiente para sacarlo de la órbita y entonces enviarlo a esa órbita cementerio y que está por encima de la geoestacionaria, por fuera de la geoestacionaria y que eventualmente ha sido motivo de discusiones en las grandes conferencias
del uso pacífico del espacio ultraterrestre por eso, pues la contaminación. Claro, muchos entienden que no es que, mira, no estás contaminando la atmósfera, no estás contaminando la superficie terrestre, pero hay alguna posición orbital en el espacio ultraterrestre en el cual existen un conjunto de desechos, ¿no? Entonces ahí se ha hablado de algunos equipos nuevos como esto, no digamos exactamente igual como el de extensión de misión como que te estoy mencionando, pero hay propuestas en esas grandes conferencias en las cuales se estaría otorgando vehículos que puedan hacer como decir, un mantenimiento, una limpieza de esa órbita cementerio, pero que son muchos kilos o toneladas de desecho espacial. Lo importante para los de la Tierra normalmente es que estos vehículos no entren así como meteoros a la Tierra y puedan generar un peligro, pues. Pero normalmente eso no ocurre, sino que están en una órbita externa que ahí no interfieren a los satélites geoestacionarios en su operación, ni a otro tipo de satélite en su operación. ¿Ok? Pero mientras más construye el hombre y más lanza, eso tiene que desaparecer en algún momento y entonces se van a ese tipo de órbita cementerio. Otra cosa complementando lo que me decías es que existen ahorita, además de los vehículos de extensión de misión, existen con la misma empresa esta de Space Logistics, que son las que fabrican estos vehículos, lo que se llaman los vehículos robóticos de misión. Pero esos vehículos están siendo ahorita, no están disponibles, porque con estos vehículos, un poco lo que me estabas preguntando, se podrán hacer reparaciones en órbita, aumento, ensamblaje, acoplamiento de algunos elementos faltantes o inspección detallada, reubicación de los satélites y lo que estabas hablando de surtir combustible adicional, pero son vehículos que todavía no están disponibles. Esos son los vehículos robóticos de misión que son de la misma compañía esta de Space Logistics, de Northrop Grumman, que está trabajando en los MEB. ¿Ok? Y con respecto a la otra pregunta de lo que me estabas haciendo del control de actitud, bueno, el principio ahí de ello es eso, pues los actuadores que son los que hacen ese tipo ahí tienen propulsores que son de expulsión de masa a alta velocidad, utilizan combustible y son más costosos porque usan combustible. Hay los magnetopartes que trabajan con el campo magnético y provocan un cierto par de control, cierto par o torque. Y hay los dispositivos de intercambio de momento cinético, que son las ruedas de reacción, que también intervienen ahí en el control de actitud. Pero claro, en detalle, toda esta información este es un subsistema particular de lo del segmento espacial. Entonces, para ampliar un poco más, habría que en esto no les amplío tanto en el material porque, claro, la idea no es hacerlos expertos en dinámica orbital, sino que manejen la información de alguna manera general, pues. ¿Ok? Pero lo importante de este sistema de control de actitud es tener eso, que el satélite se oriente directamente correctamente a la Tierra y no tenga inconveniente el segmento terreno en recibir la huella de cobertura y la información que se recibe. Vamos a ver si aquí tenemos otras preguntas. Aquí para ver, Juan Alberto Martínez, las estaciones móviles siempre están en uso, barcos y aviones. Juan Alberto, son estaciones terrenas en movimiento, ¿ok? Pertenecen al servicio fijo por satélite y esas están operativas. Claro, si están en el avión, se hacen operativas en el momento en que el avión está en vuelo ya, en vuelo, ¿sabes? Que los aviones tienen ciertos protocolos durante el aterrizaje y despegue. Ya hay un momento en el cual está a una cierta altura en que se pueden activar los equipos para que no interfieran a los equipos electrónicos de radionavegación del avión y entonces a partir de ahí se enciende. Entonces se establece la conectividad entre lo que el usuario quiera y con el satélite para después conectarse
a la nube de internet a través de un operador terrestre, operador móvil en tierra, etcétera, y entonces se establece la conectividad. Igual en el crucero, en el barco, también se activa, claro, en esa posición, los satélites son los únicos que tienen, o decir, un monopolio en ese segmento, porque ningún operador terrestre móvil tiene alcance cuando tú estás en medio del mar. Ahí la única manera es satelital, ¿ok? Entonces la idea es están encendidas, se activan cuando están, cuando el operador, por decirlo así, del crucero o del avión, indica que ya pueden encender los equipos y que hay una conectividad directa con el satélite. Cuando están en tierra, esos equipos deben estar apagados. Porque en tierra, evidentemente que el usuario se conecta con las redes móviles. ¿Ok? No hace falta una conectividad satelital. Simplemente se usa cuando están en el medio del mar o en vuelo. ¿Ok? Entonces, ok. Vamos a ver si hay otra pregunta. Ok. De nada, Alfredo. Juan Alberto. Uno de los elementos que vimos de los parámetros de antena de las estaciones terrenas era el patrón de radiación. El patrón de radiación en coordenadas polares o cartesianas es de estas características. Yo les dejo bastante información en el material de estudio, pero la idea del patrón de radiación es esto, una representación gráfica que muestra las propiedades de radiación de la antena, ya que una antena tiene ciertas características que no emite uniformemente en todas las direcciones angulares. Y hay antenas que son muy directivas y estas antenas directivas son las que concentran la potencia que se recibe o se transmite en una determinada dirección. Entonces son lo que llaman antenas muy directivas y sus haces son muy pronunciados. Tienen pocos lóbulos laterales, como en esta imagen. Aquí vemos lo que son los parámetros relacionados con el patrón de radiación. Hay un lóbulo principal, que es el que está en el centro, que es la zona donde la radiación es máxima. Hay los lóbulos laterales, que son los que están propiamente dicho al lado del principal y rodean los máximos y son de menor amplitud. El lóbulo secundario es el lóbulo lateral de mayor amplitud. Es el que le sigue al principal, el que está inmediatamente después, normalmente. Y hay lo que se llama el ancho de haz a mitad de potencia, que es la separación angular de las direcciones en las que el diagrama de radiación toma el valor de mitad del máximo. ¿Ok? Entonces, estas son las características del patrón de radiación. Hay unas recomendaciones, ojo con esto que les voy a decir. Hay unas recomendaciones del UITR. UITR es el sector de radiocomunicaciones de la UIT. Encarga de todo lo que tiene que ver con la parte de técnica de radiocomunicación. Hay dos recomendaciones importantes que se las sombreo aquí a la derecha de la imagen. Recomendación UITR 465-6 y recomendación UITR 580-6. Estas dos recomendaciones son utilizadas para limitar los niveles de lóbulos secundarios. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un operador satelital va a una reunión de coordinación, cuando Intelsat se reúne con Eutelsat a tratar sobre sus redes satelitales y la coordinación, ellos deben respetar que los lóbulos laterales o los patrones de radiación de las antenas de las estaciones terrenas deben cumplir con esta recomendación UITR, porque así se evitan, si mantienen unos lóbulos laterales determinados bajo estos patrones de radiación de estas recomendaciones, ahí se evitarían interferencias perjudiciales. Entonces, por eso es que las estaciones terrenas y el satélite deben seguir unas recomendaciones que son estas. Estas recomendaciones están disponibles en la web de la UIT, son de descarga gratuita, pero es importante que las fijen y es importante definir. Patrón de radiación, el ente internacional que define y limita los lóbulos secundarios y el patrón de radiación de las antenas es la UIT, en particular el sector de radiocomunicaciones. ¿Ok? Entonces es importante estas dos recomendaciones, es bueno que las sepan
que las conozcan, pues. Si algún día tienen curiosidad, la descargan y la revisan, que les va a dar bastante información. Otro de los parámetros de antenas que vimos al inicio y que está en el material de estudio es lo que se llama la PIRE. La PIRE es la potencia isotrópica radiada equivalente. Esta es la PIRE es el producto de la potencia de transmisión por la ganancia de transmisión. En el caso del satélite hay PIRE del satélite y también hay PIRE de la estación terrena. La semana que viene vamos a ver un poco sobre lo que son las pérdidas de los enlaces satelitales y vamos a trabajar un poco con las fórmulas de cálculo de balance de enlace, en la cual la PIRE es un factor muy importante en esos cálculos. Entonces, la PIRE, ¿qué significan estas huellas? Bueno, son líneas de igual potencia o igual densidad de potencia que los operadores satelitales tienen y publican en sus páginas web o a los usuarios, en las cuales indican que, por ejemplo, esta de Hispasat 1D tiene una cobertura aquí en América, este satélite, y entonces hay un conjunto de líneas, estas son líneas blancas o las líneas rojas, perdón, en las cuales aparecen unos números. Estos números es el valor de la PIRE estimada en esa zona. Normalmente la PIRE, el centro de cobertura, como en esta imagen que tienen a la izquierda, la PIRE, la potencia, es mayor en el centro de cobertura, ya que ahí es la dirección de máxima radiación de la antena. Entonces, en esa cobertura que estoy indicándoles aquí con el mouse, el tamaño de antenas es más pequeño que para las líneas que están fuera. Por ejemplo, en esta huella pequeña, la más pequeña que tiene una letra A, la potencia es mayor. Y al ser la potencia mayor, por ejemplo, la PIRE aquí es de 58 dB watts. Entonces, en esta zona, las antenas son más pequeñas. Ahora, si yo coloco en una línea más externa, como la línea D, que es la más externa, concéntrica, ese valor de PIRE es de 47 dB. Entonces, esas 47 dB es menor potencia, densidad de potencia, y al tener menor potencia, las antenas en esa zona que se instalen en tierra deben ser más grandes. Por ejemplo, una antena en la zona A que tiene PIRE máxima de 58, la antena puede ser de 30 centímetros. Por el contrario, una estación ubicada en la zona C, donde la PIRE es de 50 de watts, es una antena de 60 y hasta 90 centímetros. Son antenas más grandes. Esto es una información suministrada por los operadores para que los usuarios en tierra tengan información de los tamaños de antena que deben utilizar, dependiendo de dónde esté colocada. ¿Okay? Hay otro parámetro que es la temperatura de ruido equivalente. Esto se refiere al ruido causado por la energía térmica del piso. Cuando ustedes colocan la atmósfera, cuando se coloca una estación terrena, hay una temperatura de ruido asociada. Y es una temperatura de ruido equivalente y se capta a través de los lóbulos laterales de las antenas. La antena tiene su lóbulo principal y lóbulos laterales. Entonces, cuando una antena está ubicada en tierra y está al ras del piso, tiene lóbulos laterales considerables. Por ahí, por esos lóbulos laterales, se capta la temperatura de ruido equivalente. Entonces, el valor de recepción aumenta con lo que es la atmósfera, la atenuación atmosférica, las precipitaciones, la lluvia, radiación del suelo, ruido de tierra y con las fuentes cósmicas. Entonces, todas estas antenas terrenas ubicadas en cualquier sector de la huella de cobertura absorben las ondas de RF y actúan como un cuerpo gris. Y cuando menor es el nivel del lóbulo lateral, menor es su contribución al ruido. Las antenas, hay una curva que les coloco en el material de estudio. Las antenas, mientras mayor ángulo de elevación tengan, tienen menor temperatura de ruido. Las antenas, mientras están tipo horizontales o con menor ángulo de elevación, esos son antenas con temperatura de ruido alto, ¿no? Entonces, es siempre importante en los diseños de antena y las ubicaciones considerar esto. Hay antenas de gran calidad en las estaciones terrenas que se llaman antenas frías. Cuando escuchen antenas frías, son antenas de bajo ruido, ya que el lóbulo lateral es muy reducido. Entonces son antenas
particulares que disminuyen el piso de ruido y entonces la temperatura de ruido equivalente. ¿Okay? La semana que viene vamos a ver un poco más de esto y vamos a trabajar en lo que es el parámetro figura de mérito, que dependiendo de la ganancia de la estación terrena, hay una figura de mérito que se denomina G sobre T. Entonces, es importante en los balances de enlace. Esto es lo que les mencionaba, ya hablamos el lunes de lo que es las estaciones terrenas en movimiento, ubicadas en aviones en particular, en este caso puntual, y que trabajan en banda KA y en banda KU. Normalmente la tendencia es, actualmente trabajan mayormente en banda KA, pero son redes geoestacionarias, ¿ok? Estamos hablando de satélites geoestacionarios de alta capacidad que se comunican con estaciones terrenas en movimiento. Por ejemplo, ubicadas en aviones, ubicadas en barcos, ubicadas en trenes, ¿ok? Aquí la información de las bandas de frecuencias. Hubo una conferencia mundial en el 2015 en el cual se logró un ancho de banda de 500 MHz en la sección de 19.7 a 20.2 para enlaces de bajada y 29.5 a 30 para enlaces de subida para la operación de estas estaciones terrenas. Ahorita en la conferencia del CMR 2019 en Egipto se logró una nueva ancho de banda. La nueva recomendación es la recomendación, perdón, la resolución 169, en la cual se incrementó ese ancho de banda desde 17.7 hasta 19.7 y desde 27.5 a 29.5. O sea, son 2 GHz adicionales para que sean utilizados por las estaciones terrenas, ya sea marítimas, aeronáuticas o terrestres. Esta la vimos también el lunes, también está en el material de estudio. La órbita geoestacionaria es una de las principales órbitas para los satélites de servicio fijo, 36.000 kilómetros, plano ecuatorial y 24 horas. En la órbita media está la órbita baja. Les voy a hacer una pregunta. De estas 3 órbitas, ¿cuáles consideran ustedes que tiene mayor latencia, mayor retardo? ¿Quién me dice eso? De estas 3 órbitas, tipos de órbitas, ¿cuáles consideran ustedes que es la órbita que tiene la mayor latencia, o sea, mayor retardo en la comunicación? De la geoestacionaria. La geoestacionaria, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque es la más lejos, entonces la señal dura más tiempo en ir y venir. Exactamente. Esa es la respuesta. Tenemos satélites a 36.000 kilómetros y entonces un salto satelital, calculándolo, serían 125 milisegundos. Luego el siguiente salto para regresar son 125 milisegundos más, ya serían 250 milisegundos. Y si estamos trabajando con un telepuerto, que es el que coordina una subida y bajada de ciertas comunicaciones, que no son directas como el enlace malla, ahí tendríamos entonces un doble salto satelital. Y ahí serían 500 milisegundos de latencia. Por el contrario, órbita media puede estar hablando de una comunicación de una latencia de subida y de bajada de 100 milisegundos. Y un órbita baja, estamos hablando ahorita de esos satélites a 500 kilómetros como Starlink o como OneWeb a 1200 kilómetros, estaríamos hablando de latencias de entre 30 y 50 milisegundos entre subida y bajada. Entonces, esta es una de las grandes características de estos satélites de órbita LEO. Vamos a decir, una ventaja en este caso y una de las desventajas de órbita GEO es esa, pues, la latencia, pero bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero bien. Otro de los temas que vimos fue de las leyes de Kepler, eso también se los dejo colocado en el material de estudio, las 3 leyes de Kepler. Una de las más importantes es la órbita, la primera ley de Kepler, que es la que indica que la ley de las órbitas, que es la órbita recorrida por un satélite, en este caso un planeta, si estamos refiriendo a lo que es Sol-planeta,
la órbita es una elipse, en el cual el Sol está en uno de los focos de esa elipse. En el caso de que sea Tierra-satélite, el satélite recorre esta cobertura, esta trayectoria elíptica, y la Tierra estaría ubicada en uno de sus focos. Es la primera ley de Kepler, se llama ley de las órbitas. En el material de estudio se las coloco más detalladas. Aquí en la imagen de la izquierda está lo que se denomina perigeo y apogeo. Apogeo es el punto más alejado de la Tierra. La señal del satélite es más débil y se alcanza una máxima cobertura de las antenas del satélite. Y este a la derecha es el perigeo, el punto que está más cerca de la Tierra. La señal llega con mejor intensidad porque está más cerca, pero el satélite cubre menos superficie. ¿Okay? Entonces, estos dos puntos son importantes en lo que es la trayectoria y órbita satelitales. También se ve mucho porque el satélite tiene dos motores, uno motor de apogeo y motor de perigeo. Cuando se lanza un satélite, el cohete lo coloca primero en una órbita circular pequeña, y en el cual en este punto que se llama perigeo se enciende el motor de perigeo y le da esta trayectoria. Luego, en el segmento aquí a la izquierda donde está apogeo, se enciende otro motor, que es el motor de apogeo, y entonces ahí, luego de eso, es que se le da el impulso, luego de llegar al apogeo, que son los 36.000 kilómetros, se le da el impulso para que el satélite llegue a su órbita definitiva, con el motor de apogeo. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco eso era lo que le quería repasar. La información que les he suministrado es bastante completa para, ya con los que asistieron el lunes y los que asistieron hoy, ya tienen información, buena información, que yo siempre les doy tips para lo que les coloco en el examen, ¿no? A mí me gusta que los estudiantes salgan bien, porque cuando el estudiante sale bien, está conforme, y uno como profesor siempre le gusta que el estudiante aprenda y que salga bien, pues que tenga buenas notas, porque entonces se tienen buenas estadísticas ahí, ya que sea que aprenden o son aplicados. Entonces, eh, como le decía al principio, he visto algunos aportes en los foros, tímidamente han algunos eh, intervenido con sus informaciones ahí, en su debate. Hay respuestas que dan algunos con respecto a las opiniones que dan otros, y entonces eso me parece bien, pues, porque ahí se nutre de la información. Pero un poco les quiero animar a que participen más, con mayor frecuencia, pues, ya que de ahí depende una fracción de la nota. La nota corresponde a los foros de debate y al examen de selección simple. Y así cada semana se va sumando, ¿no? Entonces, creo que Ariel, corrígeme si me equivoco, el examen de selección simple está disponible desde el día de hoy. ¿Ya Sí, está de disponible? ingeniero, desde las primeras horas del día de hoy ya lo pueden hacer el Ok, examen. Está listo. entonces, perfecto. Ya ahí tienen el examen, son 10 preguntas. Les doy 4 opciones, 4 o 5 opciones, para que seleccionen la correcta. La información, lean bien las preguntas y las respuestas. Pero todo lo que hemos visto, lo que vimos lunes y hoy, más el material que puedan leer de estudio, ahí deberían sacar todas sus preguntas buenas. ¿Ok? Es un solo intento, ¿no, Ariel? Solo intento permitido. Así mismo, ingeniero. Exacto. Entonces, como es un solo intento, hay que asegurarse de que todas sus preguntas. Y tiene un tiempo, Ariel, o no sé, porque en otras plataformas dan un tiempo desde que arranca, inicio de 45 examen, minutos. cuando arranca. ¿Cuánto? 45 minutos tienen para hacer. Ah, bueno, sí. Entonces tienen 45 minutos, pero bueno, eso se hace rapidito. Son 10 preguntas que les hagan, no sé, algunos lo harán en 5 minutos, 2 minutos, etc. Depende de lo seguro que estén. Pero ya la información está bastante, con la información que hemos visto, creo que es algo que pueden superar tranquilamente. Y la sugerencia es que no lo dejen, aunque eso estaría disponible para desde hoy, pero la idea es que vayan al día, pues, porque
Ya me ha pasado con muchos estudiantes que entonces no, por X o Y razón no tienen tiempo y no llevan al día el curso, entonces se les acumula y cuando se acumula es más difícil, porque el tema no es, o sea, aquí me pregunta Manuel, ¿hasta cuándo hay plazo para resolver el examen? Ariel, está disponible desde hoy, ¿no? Pero no Está hay un plazo de disponible, cierre. así es, tienen todo el tiempo del mundo. O sea, la única restricción que hay es que si usted no hace el examen de aquí al lunes, pues no puede ver el material que inicia la próxima semana. Eso es todo. O sea, básicamente tienen 72 horas para Exacto. realizarlo. Sí, les queda hoy el fin de semana, sábado, domingo, bueno, un ratico que tengan ahí después de hacer las diligencias el fin de semana y todo eso, se sientan con tiempo y bueno, con esta información, el que estuvo presente hoy y el que estuvo presente el lunes, mucha de la información que les di y que va a quedar, que quedan en los videos, está de ahí básicamente, son las preguntas, por ejemplo, del examen, pues. Entonces no hay nada rebuscado ni nada con un grado de dificultad extrema. Entonces, la idea es que participen y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por ahí levantaron la mano, ingeniero. Adelante. Tenemos a José. Buenas tardes. Buenas tardes. No diga, buenas tardes. Sí, sí, se estuvo hablando anteriormente sobre la órbita geoestacionaria, la vida útil y chatarra. Tengo una pregunta curiosa. Sí. ¿No presenta un peligro para los satélites geoestacionarios la chatarra que no son atraídas por la fuerza de gravedad de la Tierra? Ok. Sí, exactamente. Algunas, es raro ese evento que ocurra, pero es factible, pues. No se han dado ese tipo de eventos por chatarra espacial. Normalmente no te puedo decir que no haya ocurrido. Sí ha ocurrido, pero no es un evento común que las redes, las satélites geoestacionarias se vean afectados por este tipo de chatarra, pues, ya que ya son colocadas fuera de órbita. Entonces la idea es que por atracción, por sistemas de atracción y las fuerzas que intervienen ahí, es difícil que salgan de ese cinturón de cementerio y vuelvan a interactuar con la órbita geoestacionaria. Pero a Ingeniero, veces es posible. Gracias. ingeniero, si me permite, por ahí Sandra consulta algo sobre lo de las lecciones. Ajá. Que no puede localizarlas, dice. Entonces, si me permite compartir la Sí, por pantalla favor. para mostrarle yo. Ok, adelante. Déjame Ok. dejar de compartir aquí. Me avisa Sandra si por ahí está viendo mi pantalla. Estoy compartiendo. Yo la estoy viendo. Si usted mira, ¿verdad? Tal vez Sandra no, nos confirma Sí, si sí, ya. ya la Abre, veo. abre su micrófono, Sandra, tal vez, y nos dice si puede ver. Entonces, bueno, no sé si a que me escuchen. Por ahí, oigo. Sandra, ¿nos está escuchando? Ok, bueno, por ahí le muestro, si usted se fija, pues este es el aula virtual del curso de comunicaciones satelitales de nueva generación. Entonces usted puede ver al inicio, hay un mensaje de bienvenida del tutor, el ingeniero Jesús Rivera. Ahí va a encontrar la guía del alumno, el foro de bienvenida en los cuales hay que participar, el quiz de conocimientos previos y va a poder acceder a la primera semana haciendo todas estas actividades anteriores, si no, no la va a dejar avanzar a la semana 1. Dentro de la semana 1 va a encontrar los materiales de estudio, que son el módulo interactivo, el material de lectura, que lo ponemos material de estudio, el foro de debate de esta semana, y va a encontrar publicado ya el primer video del webinar de lunes, el cual pues le va a servir más el de que hoy lo pasamos a edición y va a subirse a la plataforma, igual lo voy a publicar de esta misma manera. Y ahí va a encontrar también el examen de la semana 1, que tiene sus respectivas restricciones, que es haber visto los materiales y las actividades anteriores.
Básicamente eso es lo que tenemos hasta ahorita. Una vez que ustedes inicien y hagan todas esas actividades, ya de paso voy a ir viendo para que miren, ya voy a ir configurando la restricción de la semana 2. Para poder acceder a este material, tienen como obligación hacer su examen. Entonces, examen semana 1 y listo. Entonces, de esa manera es que pues, funciona la plataforma interactiva de SEABAT, nuestro campo en línea, y está listo ya configurado para pues, poder avanzar en el contenido, ¿verdad? No sé si Sandra nos puede confirmar si logra verlo. Sandra, si me escuchó, nos confirma, por favor. Ajá, tiene un mensaje de restricción al módulo 1, así es, como le explicaba al inicio, para poder entrar al módulo 1, ¿verdad? Tiene que haber leído la guía del alumno, haber participado en el foro de bienvenida y haber hecho su examen de conocimientos previos. Si usted no cumple con esas 3 actividades, eso le restringe el acceso a la primera semana. Es por esa razón. Entonces, correcto. Ok. Bueno, entonces espero haberle aclarado sus dudas. Si no, con gusto, pues me puede escribir un correo ariel.gran@ciudad.com. Lo voy a dejar por aquí en el chat para que pues, podamos apoyarle de cualquier otra manera. Listo, ingeniero, muchas gracias. Perfecto, Ariel, gracias por la aclaratoria. Y bueno, la idea un poco es que cualquier cosa, exacto, alguna duda particular sobre el campus, Ariel es el experto que lo puede sacar de dudas y bueno, ahí le escriben un correo para que él los ayude particularmente sobre algún tema que tengan. Pero la idea es como él dice, pues tienen que tener toda la información, haber leído, o sea, no puedo yo entrar al módulo 1, por ejemplo, y decir, ah, bueno, voy a ir directo al examen, voy a ir directo al foro de debate, así para ver cómo me va. Y cualquier cosa la busco por internet, por Google, a ver. No, la idea no es esa. La idea un poco es trabajar en toda la información que se tiene, pues leer, hacer el curso no, ¿cómo se llama? El examen de conocimientos previos. Eso te permite ubicarte en dónde, para ver qué conocimientos o información maneja. Y el tema el foro interactivo se lo recomiendo. Yo mismo siempre entro, lo reviso para ver la información. Ahí tienen videos de todo lo que es el material que está escrito. Hay secciones que son narradas por una representante del staff ahí de SEABAT que les narra de qué se trata el segmento espacial, el segmento terreno, etcétera. Hay información escrita bien colorida, bien gráfica, esquemática. Es algo bastante, lo que hay que disponer un poquito de tiempo para leer, pues igual que todo. Cuando uno va a leer un libro, el libro está sobre la mesa, pero entonces uno dice, bueno, hay que buscar el momentico, 1 hora, 40 minutos, media hora para leer unas páginas. Eso es igual aquí, porque antes de ir a los exámenes y pruebas y foros, hay que revisar un poco el material. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna otra. Sandra dice, la clase introductoria la tomé, salvo el problema de audio que hubo. No sé, ok. Sí, Sandra, la idea es un poco que no te atrases ahí con la información. Cualquier cosa, Ariel te va a estar prestando apoyo sobre las inquietudes que tengas, ya por correo electrónico y como él es el experto en todo el tema del campus, cada rincón de esa página ya te puede ayudar un poco a tu consulta, pues. Sí, Y me bueno, la idea, gustaría agregar, ingeniero, comentarles también un poquito, pues que también los asisto a través de videollamadas, hago reuniones en Google Meet o Zoom para apoyarles directamente, pues cuando tienen ese tipo de incidencias de que me dicen que no pueden hacer algo, pero no puedo verlo. Entonces hago videollamadas con los estudiantes, pues que tienen ese tipo de problemáticas, esos incidentes, y los evacuamos de esa manera, a través de una reunión en Meet o en Zoom. Así que ya saben, estamos a la orden. perfecto. Perfecto. Y bueno,
los exhorto a que busquen su tiempo para integrarse a los foros de debate, dar sus aportes. Ha habido alguna, no tiene por qué ser aportes especializados y muy de 2 o 3 páginas, no. Simplemente en 5 líneas, 4 líneas, 5 líneas, dan su aporte, su feedback, lo que ustedes consideren. No tienen por qué buscar información textual del curso y colocarla, sino que, bueno, en base a lo que leyeron y lo que manejan, trabajen ahí y coloquen sus aportes y yo los voy calificando, pues. Y bueno, en la medida que respondan con tiempo, mejor para mí para irlos calificando de una vez y ya se vaya sumando todas esas notas. ¿Ok? Entonces, bueno, Ariel, si no hay mucha, ya creo que yo... Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Excelente presentación, como siempre. Le agradezco su tiempo ahí y que comparta con nosotros sus conocimientos y experiencia. Perfecto, siempre a la hora. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Don Alfredo, un placer saludarlo como siempre. Y a todos muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Ya posiblemente hoy más tarde les envío ya la webinar de la segunda semana hoy para que vean sus correos. Hoy les estoy mandando a más tardar al final de la tarde las invitaciones de la webinar de la próxima semana. Un placer. Nos vemos hasta la próxima.